vamos a hablar de DARPA, la Agencia de Defensa de los Proyectos de Tecnología Avanzada. Últimamente salieron algunos artículos donde se hablaba de un examen que había hecho la DARPA con respecto a lo que está pasando, ¿no? Con respecto al bicho. ¿Y qué es esto? Vamos a ver qué es esta agencia DARPA que pertenece al Pentágono, así que podemos imaginarnos ya por dónde va el asunto. Y la verdad es que es bueno conocerla. Y nos toca hablar de DARPA, la agencia de defensa que pertenece obviamente al Pentágono y que tiene que ver con los proyectos de investigación avanzados con respecto a la defensa. Y es como tocar a las puertas del infierno, esto del DARPA. Ellos desarrollan nuevas tecnologías, obviamente para uso militar, desde el año 1958. Y esto supuestamente empieza a causa de la Guerra Fría. Y de ahí surgieron los proyectos que para algunos son fantásticos y yo me atrevería a decir que son los proyectos más nefastos y que tendrían que darle miedo a la humanidad. Es una tecnología que podríamos llamar futurista, cuando uno está en el presente, obviamente, y que raya con la ciencia ficción, es decir, hace realidad la ciencia ficción, y con eso, la peor de las pesadillas, para algunos, la panacea. Pero cuando nos adentremos vamos a ver en qué está metido la DARPA, porque además tiene una parte benévola, podríamos decir, pero por supuesto tiene una parte muy oscura. Y funciona en un edificio moderno de 7 pisos, con grandes ventanales, con un verde césped delantero, maravilloso cuando uno lo ve así, en el 675 North Randolph Street, un edificio como muchos otros, en el distrito de negocios de Arlington, Virginia, la ciudad en la ribera sur del Potomac, que da a la capital de Estados Unidos, donde además del famoso cementerio militar, está la sede del Pentágono, el GODES y otros, que son agencias claves ubicadas para la defensa de Estados Unidos. Y en ese lugar, claro, son todos muy amables, pero si alguien quiere entrar, no puede. Ahí están las oficinas de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada y Defensa, DARPA, que es una de las agencias más secretas e importantes de la historia contemporánea de Estados Unidos y del mundo. La mayoría de los norteamericanos ni siquiera saben que existe. E incluso en el diverso mundo de los teóricos de la conspiración en servicio activo permanente, no todos conocen sus actividades. Sin embargo, en sus laboratorios súper secretos, incluso si hay demasiadas leyendas en Internet, durante más de medio siglo en ese lugar se desarrollaron proyectos y programas que revolucionaron la industria científico-militar, dando a Estados Unidos una ventaja estratégica insuperable, por supuesto, pero que también tuvo un impacto increíble en nuestra vida diaria a nivel mundial. Y basta pensar en ARPANET, que es el progenitor, podríamos decir, de la red de Internet. O quizás también pensar en los primeros programas de realidad virtual. Todo eso salió de ahí. Entonces, ideas, investigaciones, programas, desarrollos de inventos que parecen salidos de un libro de ciencia ficción y que gracias a inversiones de miles de millones de dólares muchas veces se convirtieron en realidad. También armas letales para guerras del futuro y para guerras ya comenzadas. Y se asemejan mucho y cada vez más a videojuegos. Potentes microprocesadores de última generación, inteligencias artificiales, drones acuáticos y dispositivos microscópicos para ser implantados en el cuerpo humano para crear una interfaz entre nervios
y órganos. Y nos vamos metiendo en cosas cada vez más oscuras. Y para, a ver, uno de los ejemplos más recientes. Desarrollaron un submarino no tripulado, el Actub, capaz de detectar submarinos enemigos, incluso a grandes profundidades, con un radar particular de medio y largo alcance. También desarrollaron un escudo para Internet, antitroyanos y todo eso que no se puede mencionar porque es el mismo nombre de lo que está circulando hoy en día, pero aplicado a las computadoras. Y este escudo es es la última evolución en el uso de Internet, en el que los objetos se vuelven reconocibles y se vuelven inteligentes. También desarrollaron el GPS atómico, es decir, el uso de la física atómica para identificar lugares y posiciones. Si se puede medir o comprender cómo la aceleración del campo magnético terrestre y la posición afectan a los átomos individuales, será posible navegar sin un satélite. Hacen estas cositas en ese lugar, estos cráneos. También han hecho una evaluación rápida de amenazas, un programa que acelera la velocidad a la que los investigadores y los médicos pueden comprender cómo las enfermedades y los patógenos matan a los humanos. Puede parecer algo maravilloso, un adelanto en la ciencia, algo que nos puede ayudar mucho, pero pensemos en realidad para qué está el Pentágono. No está para eso, está para utilizar esa información para desarrollar algo que justamente utilice eso, es decir, cómo las enfermedades y los patógenos matan, para hacerlo, no para evitarlo. Y lo estamos viendo. También tienen un proyecto, el Long Range Anti-Ship Missile, que es tiene un objetivo, que es construir un arma capaz de destruir un barco que se encuentre incluso a una distancia imposible en medio del océano, sin tener que usar un GPS o tecnología similar. Un misil súper inteligente que una vez lanzado por un cazabombardero persigue al objetivo, evitando todos los obstáculos durante el vuelo y en la superficie del mar. Ya hicieron las pruebas y parece que está operativo, ya desde el 2018. Las actividades y la historia de DARPA está entre los secretos mejor guardados en el mundo paralelo de las agencias de seguridad norteamericanas. Ya vimos bastante al respecto, pero cada vez nos sorprendemos un poco más. Y a pesar de que, por supuesto, es una agencia secreta, no faltan las noticias con respecto a ella. Los programas, las opciones, la financiación, se explican en detalle en su propio sitio web. También se publicó un libro, The Pentagon's Brain, en el que la periodista Annie Jacobsen cuenta, sin censura, supuestamente, la historia de la agencia que comenzó a finales de los años 50, como dije, cuando Eisenhower todavía estaba en la Casa Blanca y la Guerra Fría estaba en su cúspide, digamos. Estábamos en plena carrera espacial, donde los soviéticos habían superado a los norteamericanos, y en la carrera armamentista, con bombas de hidrógeno, aviones espías, todo eso en la que, ya estaban llegando casi a la paridad. Fue entonces, en el año 58, que con el impulso del Pentágono y con el aumento de la financiación, obviamente, Washington decidió que siempre iba a estar a la vanguardia y que siempre iba a estar por delante de los demás, y entonces creó este engendro. Y tienen de todo trabajando ahí adentro. Tienen militares, tienen médicos, tienen ingenieros. Y es el caso de muchos militares retirados que lucharon por ejemplo, en Afganistán, en Irak. Y es el caso del coronel Jeffrey Ling, que
actuó en todos estos lugares y que estuvo a cargo de la Oficina de Tecnologías Biológicas de DARPA. Y a pesar del secreto que rodea a la agencia, le dijo a la revista científica Nature el futuro visto por los científicos militares. Y le contó lo siguiente: un mundo donde la gente vivirá mucho más allá de lo que normalmente vive, con una esperanza de vida mucho más larga, en la que la actividad de la mente humana se puede descargar a un disco duro para mejorar la inteligencia artificial y la robótica, en el que se pueden pilotear aviones sofisticados con solo pensarlo. Y no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de los programas que se desarrollan en los distintos laboratorios que dependen y colaboran con DARPA. Y eso es lo que contó, imaginemos lo que no contó. Y hay neurólogos ahí dentro también. Incluso este coronel también se formó como neurólogo. Y tienen unos proyectos realmente muy ambiciosos, pero también bastante infernales. Existe, por ejemplo, el proyecto del exoesqueleto. El soldado que en un futuro, no muy lejano, digamos, podríamos decir que prácticamente ya es el presente, una máquina armadura, digamos, que lleva a un humano, que funciona gracias a un sofisticado sistema de motores hidráulicos y neumáticos. Y eso ya está hecho. Y ellos dicen que por el momento nunca se ha utilizado en un campo de batalla real. Pero claro, ¿uno cómo se va a enterar? Uno no está ahí. Y siempre estamos con esto del belicismo, ¿no? Pero ellos dicen que no, que en realidad no, que dado que la misma máquina sofisticada se está probando para usos civiles, para bomberos, para cuerpos de rescate que operan en situaciones extremas, para quirófanos donde se necesitan instrumentos de alta precisión, o para la simple ayuda de enfermeras del hospital, pacientes pesados y difíciles de manejar. Siempre buscando el bien, tu propio bien. Es el lema de todos ellos, ¿no? Pero claro, con esta historia de que es para ayudar a las enfermeras, lo van a llevar a la guerra. Y algo que es realmente que da miedo es esta obsesión del Pentágono de lidiar con la inteligencia artificial desde la década del 50, incluso antes de que se creara DARPA. Pero recién a estas alturas es que los científicos y los neurólogos llegaron a lo que parecía una hipótesis imposible. La clave de la inteligencia artificial se encuentra dentro del propio cerebro humano. Así que ahí está, el estudio de un chip cerebral revolucionario. Ultra secreto, pero del que se sabe que existe. El proyecto TOP, que tiene como objetivo final el mapeo cerebral. Y el punto de partida, una vez más, está vinculado a los militares, porque son ellos los que lo llevan adelante, pertenecen al Pentágono. Entonces, ¿qué podemos esperar? Es un uso militar. Si después lo va a usar una enfermera, va a ser de casualidad o para experimentar. Y ellos dicen que esto del mapeo es que en Estados Unidos hay 2,5 millones de norteamericanos que han estado al servicio como militares o como contratistas, por ejemplo en Irak y Afganistán, y que 300.000 de ellos han regresado a casa con lesiones cerebrales traumáticas. Entonces, para reparar ese daño, DARPA ha lanzado una serie de programas que pueden ayudar a recuperar funciones cognitivas. Siempre tan buenos ellos. Siempre pensando en el bien común. ¿Y esto qué implica? ¿Qué involucra un chip que se implanta en el interior del tejido cerebral?
Claro, algunos estarán contentísimos con esto, porque les va a parecer una cosa maravillosa, un adelanto de la ciencia y de la medicina fenomenal. ¿Quién se puede oponer a algo así? Solo basta pensarlo 2 segundos. ¿Qué es lo que pueden hacer con eso? Y esto se llama el Brain Initiative, que empezó en el 2013 con el presidente Obama. Y es una investigación público-privada para desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras sobre el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano. Y en colaboración con DARPA está el Instituto Nacional de Salud, que pasó meses definiendo un plan estratégico decenal antes de comenzar a distribuir los primeros fondos para esta investigación. Y en ese mismo periodo de tiempo, DARPA logró encontrar 50 millones de dólares para programas diseñados para que esto se reduzca a la mitad del tiempo, a que sea en 5 años. Y uno de esos programas es el Restoring Active Memory, que tiene como objetivo crear un dispositivo de estímulo que le da a los soldados la posibilidad de recuperar su memoria después de haber sufrido un daño cerebral. Hay otro programa llamado Subredes, basado en sistemas para terapias emergentes, y es neurotecnología, que está desarrollando una planta capaz de tratar 7 trastornos mentales y neurológicos. Y para ambos proyectos se seleccionaron pacientes con epilepsia cuya actividad cerebral es monitoreada por una serie de electrodos temporales implantados en el cerebro para registrar la actividad convulsiva. Ahora bien, ¿esto es para curar a los que tienen problemas de epilepsia? Lo dudo mucho. En todo caso, los van a usar para hacer sus experimentos, como una buena excusa. Así que el impacto que tiene DARPA sobre el mundo es enorme. Y está detrás de muchas cosas que estamos viendo ahora. Y vaya a saber uno de cuántas más que uno ni se entera. Pero esto de los proyectos de investigación avanzados para la defensa, en donde meten a neurólogos, médicos, donde se meten con el cerebro, la inteligencia artificial, se están yendo un poco de tema. Es decir, ya se fueron mucho de tema. Eso es la DARPA. Y muchas cosas sobre DARPA se desconocen porque obviamente están clasificadas. Pero también hay muchos proyectos abiertos que también son desconocidos, pero están abiertos. Porque total, tienen esta fachada de que son para el bien de la humanidad. Y entre esos proyectos abiertos, desconocidos y que se pueden ver tan benévolos, están los pinchazos. Ellos están detrás de los pinchazos. ¿Y qué decían en el año 2016? Decían que los pinchazos, para desarrollarlos, normalmente se necesitan unos 9 meses para producirlos y comercializarlos como mínimo. Porque sabemos que normalmente son 2 años. Pero que para ellos estos 9 meses, que sería una base por donde partir, es mucho tiempo cuando llega una emergencia. Año 2016. Y entonces cuando surgió aquella... ¿cómo llamarla? La predecesora de la que está ahora, que tenía una sigla, H1 y demás, la usaron de excusa, obviamente, y dijeron que no podía ser, que eso era el preludio de una gran emergencia, y que entonces tenían que desarrollar un proyecto para que estos pinchazos surgieran más rápido. Y, por ejemplo, esto fue en el 2013,
En los laboratorios de DARPA crearon 10 millones de pinchazos en un mes. Así que ya sabemos de dónde salen todos estos, porque tienen marca, tienen nombre de laboratorio privado, pero salen de ahí, tienen acuerdos. Y esto es tecnología militar, porque esto es una guerra. ¿Alguien mencionó alguna vez en todo este tiempo algo sobre DARPA? No, como si no existiera. Pero, como se dice vulgarmente, es la madre del borrego. Así que ahí vamos viendo como capas de cebolla quién está atrás de cada quien. Porque, por supuesto, eso no termina en DARPA. Sigue con otros que están detrás. Pero toda esta parte más científica del Pentágono, y científica a un nivel que no tiene que ver con tecnologías como por ejemplo los aviones y todo ese tipo de cosas que ya vimos, que tiene que ver con armamentos y demás, cosas de otro tipo de tecnología, sino que estamos hablando de cosas más sutiles. Estamos hablando directamente del cuerpo humano, del estudio del cuerpo humano, del cerebro, de la inteligencia artificial, de implantes. Y también va un poco más allá, claro, cuando hablamos de los submarinos, pero ¿de qué hablaba también? De cómo manejarlos con el cerebro. Y de este GPS atómico, pero que también estamos hablando a niveles muy pequeños en lo que es la física. Y de todo eso se ocupa DARPA. DARPA casi es el sinónimo del infierno. Y ahí está. Pero es bueno saber, es bueno conocer la sigla, porque esto es la sigla. Porque a veces aparece algún documento, incluso circuló hace poco uno donde hablaban de unas fumigaciones con ciertos elementos que ahora están de moda. Y era un documento de DARPA. Y claro, uno lo pasa, lo lee, sigue de largo. Bueno, DARPA es un nombre. Bueno, cuando veamos DARPA, se tienen que encender todos los testigos, porque de ahí viene un peligro extremo. Y la verdad es que es de miedo esta DARPA, porque las cosas que pasan ahí adentro nos afectan a todos. No es una cuestión solamente de Estados Unidos, afectan al mundo entero. Y esos cerebros que están ahí adentro son de cuidado. Así que es interesante saber que existe esto y prestarle atención, porque últimamente está apareciendo bastante.